De la tarde, 14 minutos. Mucha atención. Se avecina un remesón ministerial, pero ¿es intercambio en los ministerios o habrá nuevos ministros, Silvia? Pues tenemos primicia a esta hora, Jorge, aquí en Voz Populi. Oiga lo que decía el presidente Gustavo Petro el pasado martes 15 de julio en el Consejo de Ministros que fue televisado y que se desarrolló en la Casa de Nariño. Ley que se pueda poner a la voluntad del pueblo. Y la base democrática es el voto popular en la presidencia, que ordenó unas cosas que el gabinete está haciendo lo contrario. Y el gabinete último del gobierno del cambio no puede hacer eso. Entonces anuncio que voy a hacer cambios radicales, porque no parece que los cambios que yo he hecho en estos 3 años, que son hartos, me critican, porque no encuentro el gabinete que cumpla el programa de gobierno. Y el programa de gobierno es mandato popular, no es el plan de desarrollo que nos lo pervirtieron. Alguien que dice que yo solo goberné 6 meses, metió el programa de Claudia, no el del pueblo que votó por el cambio. Y otros congresistas en su derecho, porque tienen derecho, pues metieron caprichos y cosas, algunas importantes, otras no. Anunció cambio radical en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Pues conocimos aquí en Blue Radio que 2 de sus más fieles alfiles, Armando Benedetti y Guillermo Alfonso Jaramillo, cambiarían de cartera. Según fuentes cercanas al mandatario, Benedetti pasaría, ojo a esto, a la Cancillería, mientras que Guillermo Alfonso Jaramillo ocuparía el cargo de ministro del Interior. En caso de darse este último nombramiento, Jaramillo tendría la responsabilidad de lograr consensos con el Congreso de la República para pasar proyectos que hoy son clave para el gobierno, como la reforma a la salud, el presupuesto nacional, la reforma tributaria, la ley de competencias y la jurisdicción agraria. ¿Qué pasa, Aurorita? Jorge, yo no entiendo la pendejada, esa cambiadera de cartera. Yo tengo el bolso que me regaló Hermógenes en el 74. No es el bolso, no es cartera, es otro tipo de cartera. Se le dice, al ministerio se dice cartera, Aurorita. Ahorita le explicamos. Bueno, Perdón. Si quiere le explicas, sí. Se le dice cartera porque así como la de las mujeres está revuelta y nadie la entiende. Pero la sobrina le puedes explicar. Sí, Aurorita, si quiere yo le ayudo con lo de la cartera, si necesita cambiarla o algo. No, muchas gracias, niña. Bueno, eso es una imagen muy española, eso es de origen de España, porque los ministros de España, cuando asumen, se les entrega un maletín, una cartera. Entonces, por eso es que se adapta en la política colombiana la figura cartera. Bueno. Como todo lo de acá es copiado. Entonces, Silvia. Bueno, entonces, un dato que no es menor, Jorge Alfredo. Sí. Durante la alcaldía de Petro en Bogotá, Jaramillo ocupó primero el puesto de secretario de salud y luego lo nombraron como secretario de gobierno. De manera que este movimiento que nos dicen está pensando el presidente Gustavo Petro ya se hizo una vez. Y el aplauso, y lo hizo poner de pie en el Congreso, que ustedes estaban allá, tenía su preámbulo para nombrarlo muy cercano, porque al nombrar a Benedetti en la Cancillería lo saca al Palacio de San Carlos. Él deja de estar al lado de él en Casa de Nariño. Y la última que le pasó eso fue Laura. Lo va corriendo. Entonces primero lo pasó a la Giralda, luego a... Es decir, los cercanos van a quedar entonces, si esto se da como nos está contando Silvia, el pastor y el ministro de Salud, que es Jaramillo, que sería Interior, que serían los 2 más cercanos. Ahora, Jorge Alfredo, en cuanto a Armando Benedetti, ahora hay otro tema que no es menor. Ya vamos a hablar de eso con Andrés, porque hubo reunión importante en la Casa de Nariño con los 2 nuevos presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. Así que están, podríamos decir de alguna manera, arando el terreno para poder lograr esos consensos, porque son muy importantes para el gobierno. ¿Por qué? Porque tienen proyectos que son clave, como los que ya les dije, el presupuesto, la reforma tributaria, la reforma a la salud, la ley de competencias y la jurisdicción agraria. Pero hablemos ahora de Armando Benedetti. Ocuparía el puesto que dejó Laura Sarabia en medio de la controversia por la impresión de los pasaportes, un tema que tendría que afrontar el hoy ministro del Interior en medio de las alertas de la Procuraduría por el poco stock de libretas que hay y la incertidumbre sobre qué va a pasar a partir del 1 de septiembre con la expedición de ese documento. Jorge, hasta el momento,
porque Aurora hablaba de los cambios de cartera. Son más de 50 ministros los que han pasado por el gabinete del presidente Gustavo Petro. La Cancillería y el Ministerio del Interior integran la lista de carteras en las que más cambios se han hecho. Ah, sí, señora. Claro. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ahí pasaron Álvaro Leiva, Luis Gilberto Murillo, que fue Laura Sarabia. Sí. En este momento está Rosa Villavicencio en calidad de encargada. Y si entra Benedetti, como nos están diciendo fuentes muy cercanas al presidente Gustavo Petro, entonces materia récord. 5. Sí. De los Ministerio del Interior. Sí. Alfonso Prada. 1, que está de embajador. Luis Fernando Velasco. También. Juan Fernando Cristo. Armando Benedetti, y entonces el quinto, si se da el movimiento, sería Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro Cristo, usted fue el tercero, ¿no? Muy buenas tardes, yo fui el tercero con este gabinete, lastimosamente esa cartera no se vayó con los resultados que nosotros veníamos desempeñando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahí le queda un legado, que es el de la ley de competencias. Muchas gracias. Bueno, pues aunque la decisión no está en firme, fuentes de la Casa de Nariño dicen que sí, que el presidente Gustavo Petro estaría evaluando no solo sino otros cambios. Importante, no los saca Jorge, sino que los reacomoda, y entonces a Jaramillo lo pondría en el Ministerio del Interior para tener ese contacto importante que necesita hoy con el Congreso, y a Armando Benedetti lo pasaría a ocupar en el Palacio San Carlos el puesto que tenía Laura Sarabia. ¿Le suena este trueque, don Álvaro? Sí, me parece creíble. Desde que dejaron el Ministerio de Relaciones pendiente, yo me imaginé que era para el ministro Benedetti. Tiene sentido en la lógica que está usando el presidente Petro. Benedetti pues conoce el tema exterior y pone en el Ministerio del Interior al actual ministro de Salud para radicalizar la discusión sobre la reforma a la salud. Vienen dos temas en que muy seguramente el presidente quiere radicalizar al máximo: salud y reforma tributaria o ley de financiamiento. Benedetti se desgastó un poco con el tema de la consulta popular. Entonces trae a Jaramillo, que fue parlamentario, sabe de política, y es más radical, porque diga lo que digan, Benedetti no es un radical, es un jugador estratégico de la política que puede recomendar posiciones radicales, pero no lo es. Jaramillo es mucho más radical, y de pronto la estrategia es ponerle mucha presión a esa relación con el Congreso. Y es autor de la reforma a la salud, además, claro, de la 2.0, exactamente. Pionero y fija posición y todo. Sabe cómo y qué es lo que hay en esa reforma. Ha estado todo el tiempo con el presidente que comenzó. Don Pedro, ¿le suena ese trueque? Me parece que era posible que sucediera más por el desgaste de Armando Benedetti en la legislatura pasada y el ingreso de alguien que conoce la política, conoce lo de salud, como muy bien lo dice Silvia, y eso perfectamente puede permitir que retome un aire la cartera de Interior, y como la Cancillería está, digamos, en este momento en interinidad, pues puede ser un escenario perfecto para poner ahí a Armando Benedetti, que entre otras cosas creo que tendría mucho más juego Benedetti en la Cancillería, porque no tendría ese desgaste permanente del Congreso, Jorge Alfredo. Ahí estamos, 6 de la tarde, 22 minutos. A propósito de los cambios, aquí está el Petro de Voz Populi.